Diferentes países de Occidente anuncian la retirada de sus connacionales de Kabul en Afganistán en medio del avance del grupo talibán. Son ya 18 capitales provinciales en manos de los insurgentes. Canadá, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Francia, Alemania y Reino Unido están evacuando a su personal diplomático. Hoy inician en México los diálogos entre la oposición y el gobierno venezolano. La oposición intenta garantizar su participación en un proceso de elecciones libres y transparentes, mientras Maduro pide como eje central que levanten las sanciones, mientras busca legitimidad internacional. Desde hoy, el periódico La Prensa de Nicaragua no circula más en su versión impresa. Los insumos para hacerlo siguen bloqueados por el gobierno de Daniel Ortega. La Sociedad Interamericana de Prensa calificó de hostil y anti-libertad de prensa lo sucedido con el diario más antiguo de ese país. Muy buena tarde, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre, un gusto seguirlos acompañando. En Afganistán ya son más de 18 las 34 capitales de provincia capturadas por el talibán. Un avance vertiginoso en pocas semanas que han roto las previsiones internacionales. Ante ello, países como Estados Unidos van a retirar a sus conciudadanos. Dinamarca y Noruega cierran sus embajadas y Francia pide a sus ciudadanos que abandonen Afganistán. Mientras tanto, la OTAN advierte que no reconocerá al talibán si toman el país por la fuerza. Informa Luis Muñoz. Después de 20 años de intervención internacional militar en Afganistán, la OTAN pide que los países mantengan su presencia diplomática para apoyar el gobierno afgano. Sin embargo, ante el avance del talibán, también crece el cierre de embajadas o su reducción al mínimo de la operación, como Alemania. Reduciremos el personal de la embajada alemana en Kabul al mínimo absoluto necesario desde el punto de vista operativo en los próximos días. Una medida de evacuación desesperada cuando los insurgentes se encuentran a apenas 100 kilómetros de Kabul. Ante ello, las Fuerzas Armadas occidentales están sacando a sus ciudadanos del país. Estados Unidos va a utilizar a 3.000 soldados para la retirada, mientras que Australia trabaja para evacuar a todos sus ciudadanos. Cerramos nuestra embajada en Kabul el 28 de mayo y devolvimos a los diplomáticos no residentes en Afganistán. Y ahora estamos repatriando a aquellos que llevan trabajando con nosotros desde hace tiempo. En este contexto, las Naciones Unidas advierten de la gravedad. El conflicto se ha acelerado mucho más rápido de lo pensado y la situación tiene todas las características de una catástrofe humanitaria. Y en plena crisis también se empiezan a buscar los culpables. Voces de Reino Unido señalan a la retirada de las tropas estadounidenses. Este es un gran error estratégico de Estados Unidos y de sus aliados. En pocas semanas el talibán ha recuperado el terreno perdido en 20 años. Y mientras la comunidad internacional huye de la posible captura de Kabul, los locales tratan de conseguir una visa extranjera o, en la mayoría de casos, cruzar la frontera a un país vecino. Veamos a continuación un mapa de cuáles son las ciudades bajo el control talibán. Como vamos a ver, Kandahar, Lashkargah y Firuzkoh fueron las últimas ciudades tomadas por los insurgentes. Kandahar ha sido considerada como la capital histórica del país, ya que en el pasado sirvió durante siglos como el centro del poder en Afganistán. Según ACNUR, el avance talibán ha dejado al menos unos 250.000 desplazados desde su inicio en el mes de mayo, el 80% de ellos mujeres y niños. El costo humano de las hostilidades en espiral es inmenso. La misión de asistencia de las Naciones Unidas advirtió que sin una reducción significativa de la violencia, Afganistán está en camino de presenciar el mayor número de víctimas civiles documentadas en un solo año, desde que comenzaron los registros de la ONU. Hoy viernes 13 de agosto, con Noruega, México y Rusia como observadores, inician en Ciudad de México un nuevo intento de negociaciones entre el gobierno de Venezuela y sectores de la oposición. Tras una crisis política continua durante casi 2 décadas, la oposición intenta garantizar su participación en un proceso de elecciones libres y transparentes, mientras que Nicolás Maduro pide que se levanten las sanciones internacionales, así como la legitimidad en el exterior. Conectamos con nuestro corresponsal en Ciudad de México, Mario Carbonell. Mario, muy buen día. ¿Qué podemos esperar en estas negociaciones y qué detalles hay del primer día? Hola, pues en este primer día de 3 que se espera que se desarrollen estas pláticas, los objetivos finales, ya los has mencionado, son garantías de elecciones libres por parte de la oposición y que se levanten las sanciones por parte
del gobierno de Maduro. Esas son las expectativas. Pero, ¿qué se espera para el día de hoy? Concretamente, se espera la firma de un memorándum de entendimiento que fije 3 puntos. El primero, las reglas, acordar las reglas del proceso. Esta es la metodología de estas negociaciones. El segundo es definir en específico los puntos que se van a abordar, es decir, si se va a hablar únicamente de política o también de otros asuntos como la economía. Y el tercero es definir la agenda de las reuniones futuras, es decir, un cronograma para las pláticas que tendrán lugar después de estos 3 días acá en México. Las negociaciones están por comenzar, será a las 4:30 cuando den inicio y pues ya están definidos los representantes tanto de la oposición como por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Mario, gracias. Y justo hoy en su país se conmemora la caída del Imperio Mexica, conocido como civilización azteca, una efeméride ahora rebautizada como de resistencia indígena que insiste en la importancia de pedir perdón por los agravios cometidos por los pueblos a los pueblos originarios. El 13 de agosto de 1521 los colonizadores españoles tomaron la capital Tenochtitlán a manos de los grupos indígenas enfrentados con el poder azteca en lo que históricamente se describe como una conquista sangrienta y brutal. El aniversario ha dado lugar a distintas reivindicaciones de la cultura originaria y a investigaciones sobre los principales episodios de la colonización española. Se cumplen 500 años de la caída del Imperio azteca. Tras 75 días de sitio, el 13 de agosto de 1521, los españoles, guiados por Hernán Cortés, tomaron brutalmente la capital del Imperio mexica, Tenochtitlán. La conquista fue posible por la alianza de los colonos hispánicos con pueblos indígenas confrontados a los aztecas. Los días previos al aniversario, en Ciudad de México, grupos de defensa de la cultura prehispánica conmemoraron la resistencia de sus raíces a través de siglos de opresión. Pues me siento orgullosa porque estamos a 500 años recordando, no la caída, estamos recordando el resurgimiento de nuestras raíces, que son muy profundas. Raíces que penetran el Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, que fue levantada sobre el centro político y religioso de Tenochtitlán. Nuestra cultura la escribieron los vencedores. Entonces, esos vencedores dejaron escrito mediante su pensamiento, su palabra, porque está en español, y su idea. Entonces está todo alterado, tergiversado, distorsionado. Con el objetivo de repensar la historia, un grupo de investigadores de la UNAM desarrolló el videojuego Yaopan sobre la historia de los tlaxcaltecas, uno de los pueblos mesoamericanos que participó junto a los españoles en el derribo del Imperio azteca. Hay diferentes versiones sobre esta historia. Esta es una más, la de los tlaxcaltecas, la del pueblo tlaxcalteca, que se erigió como vencedor de las guerras y las alianzas de conquista, y así lo expresaba en documentos como el lienzo de Tlaxcala. 500 años después, documentos como el lienzo de Tlaxcala son un túnel del tiempo a la colonización española. La prensa, el principal diario de Nicaragua, el más antiguo del país, no tiene desde hoy su circulación impresa porque se quedó sin insumos. El gobierno de Daniel Ortega tiene retenido el papel para poder imprimirlo. La Sociedad Interamericana de Prensa calificó el hecho de hostil y antilibertad de prensa y alertó que el gobierno no ha respondido a varias cartas y mensajes enviados por los directivos del medio de comunicación. Esta mañana conversamos con Alberto Cortés Ramos, catedrático politólogo de la Universidad de Costa Rica, coeditor del libro Anhelos de un nuevo horizonte, aportes para una Nicaragua democrática, sobre cuál es el panorama de los medios de comunicación en ese país tras esta escalada de represión en Nicaragua. Esto fue lo que nos dijo. Definitivamente este es un hecho más que evidencia la deriva autoritaria que tiene este gobierno. Efectivamente, la pareja presidencial viene conculcando una serie de derechos políticos básicos, fundamentales para la convivencia democrática, ha encarcelado periodistas también, tiene una legislación que básicamente es represiva y persecutoria del periodismo y de los periodistas, y este es, digamos, un aporte más en la línea de conculcar la libertad de expresión en Nicaragua, y eso abona a un clima político autoritario, represivo, que impide la realización de una salida democrática, político-democrática en las elecciones que vienen. Recuerdo que están a pocos meses de hacer las elecciones en noviembre.
Hablemos ahora de la pandemia. Cuba registra un promedio de 8.000 casos diarios de COVID-19. La isla enfrenta un brote de coronavirus por la variante Delta que ha agotado a su sistema de salud. Para enfrentar el virus, cientos de médicos regresaron a la isla. Cubanos en la diáspora envían medicamentos para aplacar la escasez y el presidente Díaz-Canel llamó al compromiso para superar este pico pandémico. El informe es de Carolina Loza León. Cuba sufre un pico pandémico por la variante Delta, con un incremento de miles de casos diarios desde semanas. A pesar de contar con un plan de vacunación que ya inmunizó a más del 60% de la población y 2 vacunas producidas localmente, Soberana y Abdala, el sistema de salud cubano se encuentra sobrepasado. Tenemos bastante fallecidos en la institución y que tenemos una sola morgue, que tenemos un solo crematorio y que son muchos fallecidos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, mencionó los esfuerzos que se realizan para enfrentar la pandemia y pidió hacer un esfuerzo a la población. Les pido comprensión, compromiso y pensamiento, sobre todo para en el menor tiempo posible estar en las condiciones para sobrepasar este pico pandémico que podemos vencer. Señal de la agudeza de la situación, cientos de doctores cubanos que se encontraban en misiones en diferentes países regresaron a la isla para brindar apoyo en hospitales. Si bien Cuba mantuvo los casos de COVID bajo control durante el primer año de la pandemia, la variante Delta cambió esta situación. De nuevos casos que surgen a partir de la cepa Delta, que es una cepa más expansiva, es una cepa más agresiva, indiscutiblemente que nos está creando situaciones complejas a nivel hospitalario. También desde el extranjero llegan medicamentos para aliviar la escasez de productos de salud, muestra de la solidaridad de la diáspora cubana. El gobierno cubano, que enfrenta el pico pandémico con un embargo de Estados Unidos y en temporada de huracanes, llamó al personal de salud a acelerar los procesos de vacunación, suministros de oxígeno y medicamentos. Cambiamos ahora de información y también de continente. En Corea del Sur, el vicepresidente de Samsung, Lee Jae-yong, fue indultado este viernes y puesto en libertad condicional después de 207 días en prisión por cargos de corrupción. Los pedidos para su excarcelación desde sectores de la política, la población y el mundo empresarial venían en aumento en medio de preocupaciones en torno a la falta de decisiones estratégicas en el que es el mayor conglomerado del país. Más en el siguiente informe. Libre pero bajo una nube de polémica, el vicepresidente de Samsung, Lee Jae-yong, fue excarcelado después de haber completado año y medio detrás de las rejas por entregar sobornos, entre otros delitos de corrupción relacionados con el escándalo que terminó en la salida del anterior gobierno de Corea del Sur. He causado muchos problemas entre la gente, lo lamento profundamente. Estoy escuchando los problemas, las críticas, las preocupaciones y las altas expectativas por mí. Voy a trabajar duro. Uno de los hombres más ricos del mundo, con 53 años, fue encarcelado en un primer momento en 2017 antes de ser liberado por una apelación. La Corte Suprema del país ordenó entonces repetir el juicio que terminó en su regreso a prisión en enero de este año. Había sido declarado culpable de sobornar a la mano derecha de la expresidenta Park Geun-hye, quien también terminó en la cárcel. Después de crecientes llamados de las grandes empresas para restituir el liderazgo de Samsung en medio de la pandemia, el Ministerio de Justicia anunció este lunes su indulto, que supone una reducción de 2 años y medio sobre su condena. Esta liberación va en línea con la larga tradición en Corea del Sur de indultar a líderes empresariales encarcelados por corrupción, evasión fiscal y otros temas financieros. Aunque Lee, nieto del fundador de Samsung, permanece en un proceso en torno a manipulación de acciones, ahora su camino se abre para volver a tomar el control de la empresa familiar más grande de la nación. Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Il y a des civils qui viennent se mettre à l'abri lorsque les combats deviennent compliqués. Très sérieuse, l'état d'urgence est désormais déclaré. La situation désespérée dans laquelle se trouvent les habitants. Il y a maintenant les ONG qui protestent ici.